Continuamos con la presentación partes de la hoja. Tenemos el limbo. El limbo es la lámina, es la parte generalmente laminar plana. Es verde, es ancha, es toda la superficie de la hoja. También tenemos que la parte superior se llama as y la parte inferior en vez, que es bordes. El borde es el extremo que se delimita al limbo de la hoja y nos permite clasificar las hojas atendiendo a su forma. Como podemos observar aquí en esta imagen, esta que tiene forma de corazón, se llaman acorazonadas. En esta clase hay muchas con esta forma acorazonada. Las ovaladas, miren su figura como un óvalo, ¿sí? Cuentan, estas hojas tienen la forma de óvalo. Elípticas, así como su nombre lo dice, cuando presentan la forma de una elipse. Biovaladas, miren la figura, presentan dos hendidas, ¿sí? Por eso se llaman biovaladas. Aquí encontramos el borde. Podemos clasificar las hojas atendiendo a su borde, así como acabamos de mencionarlo, ¿sí? El tamaño de las hojas es variable y en general en una hoja pequeña se asocia a lugares con mayor altitud, poca lluvia, pocos nutrientes en el suelo y a lugares calientes y secos. Aquí podemos asociar lo que son las hojas pequeñas. La exposición a la luz solar es otro factor importante que afecta el tamaño y grosor de las hojas. Incluso podemos encontrar que en una misma planta vamos a tener esta característica. Las hojas son con más exposición, las hojas con más exposición solar son más pequeñas y más gruesas, sobre todo por el desarrollo del parequima, pero también tienen un sistema vascular y una epidermis más desarrollados que las hojas denominadas de sombra. Ahorita las vamos a observar de igual forma. Por aquí tenemos tipos de hojas según la estructura. Según la estructura tenemos las pecioladas. Simple. Aquí encontramos esta figura de las pecioladas simples. Aquí vemos el peciolo. ¿Sí? Este es el peciolo. El limbo viene de aquí hasta aquí. Todo esto es el limbo. Toda la superficie de la hoja. Superficie adaxial y abaxial. Ahí encontramos lo que se llama as y en vez. Una hoja normal. Hoja palmeada. Aquí tenemos hoja palmeada, que es una hoja compuesta, igual que la pinnada, ¿sí? Aquí encontramos la figura. Tenemos la sésil, que no tiene peciolo. Esta hoja va pegada al pseudotallo. Una hoja sésil. Aquí la podemos observar en esta figura. Y también la sésil envainada. Miren que tampoco tiene peciolo, pero va como encontramos que
se encuentra como abrazando el pseudotallo. Ese se encuentra como que estuviera el pseudotallo metido en una vaina, por eso dice envainada, está metida como cuando uno mete un machete en una cubierta, conocida pues aquí en esta zona como cubierta o una vaina. Estos son las pecioladas simples y compuestas. Y ahorita vamos a observar la variabilidad morfológica del limbo, también es enorme y viene genéticamente condicionada por la especie, lo cual es el resultado de una adaptación evolutiva a su medio ambiente. ¿Sí? De acuerdo al medio ambiente, ellos van evolucionando también, incluyendo a los herbívoros. Hay una gran diversidad de tipos de hojas que reciben distintos nombres según su morfología. Aquí vamos a observar algunos de esos tipos de hoja. Miren esta forma que se llama acicular, esta llama oblonga, ¿sí? Se debe también a su forma. Esta se llama oblanceolada porque tiene forma como de óvalo y a la vez es como en forma de punta, así como es aquí la lanceolada, tiene forma de lanza, elíptica, ya la habíamos visto, ovada, esta es abobada y esta es ovada, ¿sí? Nuevamente acorazonada y una por acá que se llama redondeada, ¿sí? Estas son otros 9 tipos de hojas que podemos observar. Son muchísimas, pero estas son algunas de esas tantas que tenemos. Aquí tenemos que los haces vasculares de las hojas se denominan también nervios o venas. Estamos hablando de los haces vasculares de las hojas y su manera de organizarse se denomina nerviación o venación de la hoja. Su organización anatómica sirve para dividir a dos grandes grupos de especies de plantas. Las que tienen hojas con un nervio sencilla se denominan micrófilas, ¿sí? Todas las que tienen un nervio sencillo son las micrófilas. Por ejemplo, aquí van los helechos, son de esta característica, son de esta familia. Mientras que las que tienen una nerviación compleja se denominan megáfilas. Por ejemplo, las plantas con flores son de esta familia, son megáfilas. Estos dos tipos de organización parece que han aparecido de manera independiente durante la evolución, es decir, no son homólogas. Dentro de las plantas con flores, en las dicotiledonias suele haber un nervio principal que se va ramificando, ¿sí? Un nervio principal, como dice la palabra, y después luego se ramifica y en cada ramificación disminuye el diámetro de nervio. A este patrón de ramificación se le denomina reticular, ¿sí? Va disminuyendo y así como dice, y se le denomina reticular. El nervio principal recorre el eje central de la hoja, desde el peciolo, oiga bien, hasta la punta de la hoja. A este nervio más el tejido que la rodea se le denomina costilla.
Listo. En las hojas monocotiledóneas, los nervios corren paralelos, ¿sí?, al eje principal de la hoja. A ver, y aquí son del mismo diámetro. A este tipo de nerviación se llama paralela, ¿sí? Van de la misma, como en sincronía. Sin embargo, dice que existen vasos conductores de pequeño calibre que conectan a los grandes y paralelos. El sistema de nervios puede ser reticular o paralelo, de igual forma. Pero también hay rarezas como el jingo, donde es dicotomio. Las hojas de coníferas tienen uno o dos nervios que corren paralelo al eje mayor. Las plantas acuáticas o hidrófitas tienen un sistema vascular que es más reducido. También las vamos a observar. Aquí tenemos 4 tipos principales de nerviación de las hojas, los que estábamos hablando. Mire, las reticulares, ¿sí? Lo que hablamos de las costillas, estas que son las ramificadas. Esta otra figura reticular. Y paralela. Aquí encontramos estas nerviaciones de las que estábamos mencionando. 4 tipos de nerviaciones. Aquí vamos a observar que la nerviación de una hoja, aunque puede distribuirse según un patrón determinado o especie, es variable dependiendo del ambiente. Son más predecibles las venas mayores, mientras que a medida que disminuye el calibre de la organización es más diversa. Incluso en una misma planta se puede observar esta diferencia. Además, al menos en las que tienen una cierta capacidad de cambio, incluso en órganos desarrollados y funcionales, por ejemplo, para adaptarse a heridas. Los peciolos de las hojas de las dicotiledóneas pueden tener un solo haz vascular. Ahorita observamos que es el resultado de un solo radio del tronco o de la función de varios. En hojas grandes, el peciolo puede tener más de un haz vascular, uno grande central y varios a ver. Listo, como veníamos diciendo que en hojas muy grandes pueden haber un cilindro vascular en el peciolo. En las hojas monocotiledóneas, los peciolos muestran varios haces vasculares dispuestos en el parenquima. En la base de las hojas se desarrollan unas estructuras a modo de pequeñas hojas escamadas, denominadas estípulas. Pero en las monocotiledóneas, la escama se dilata para formar vainas que abrazan el tallo, ¿sí? Entonces, esta es otra eh, característica de este tipo de nerviación, que según el patrón pues, de la especie, de igual forma son de estas características. Vamos entonces a observar 5 tipos
de estípulas.